A veces, en el silencio de la noche, cuando todo se aquieta, surge una pregunta que arde, que duele, que parece no tener respuesta. ¿Qué pasa realmente cuando cruzamos el umbral entre la vida y la muerte? No hablo de teorías, no hablo de suposiciones, hablo de lo que ocurre de verdad cuando el alma se desprende del cuerpo y sigue su camino. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Tal vez esta seas la pregunta más antigua del ser humano y al mismo tiempo la más ignorada en los días corrientes, hasta que la vida nos obliga a mirarla de frente. A lo largo de su existencia, Chico Xavier, ese hombre de corazón inmenso y mirada serena, vivió experiencias que pocas almas tendrían la fortaleza de sostener. No solo psicografó cartas que cruzaron el velo, no solo fue puente entre dos mundos, sino que, en algunos momentos de su propia vida, Chico estuvo muy cerca, peligrosamente cerca, de ese instante sagrado en el que la vida física se apaga y el espíritu despierta a su verdadera morada. Cuentan que, en uno de esos episodios, su frágil salud lo llevó a un estado donde el cuerpo ya no sostenía el alma. Fue entonces cuando comenzó a sentir que su respiración se hacía ajena, que sus manos ya no le obedecían, que sus pies eran apenas un recuerdo. En ese momento sintió que flotaba, que la gravedad ya no lo retenía, y ahí, en ese instante suspendido entre dos mundos, apareció Emmanuel, su mentor, su guía, su amigo espiritual, tomándolo de la mano, sosteniéndolo, protegiéndolo, como quien abraza a un niño que no comprende lo que está ocurriendo. Chico solía decir que lo que vivió que no fue un sueño ni un delirio, fue una travesía real, tan real como lo que sentimos cuando acariciamos el rostro de alguien que amamos. Y es que solo quienes han caminado cerca de la frontera saben que la muerte no es un abismo, no es un castigo, no es el fin. La muerte es apenas una puerta que un día todos, absolutamente todos, tendremos que cruzar. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, sientas un nudo en el pecho. Tal vez te venga a la memoria el rostro de alguien que partió, alguien a quien aún buscas en tus sueños, en los recuerdos o en los pequeños silencios del día. O quizá el miedo, sí, ese miedo tan humano, te susurre al oído y te preguntes, ¿qué será de ti cuando llegue ese momento? Porque sí, aunque a veces intentemos distraernos, aunque miremos hacia otro lado, la verdad es que todos cargamos en algún rincón del alma el eco de esa incertidumbre. Por eso hoy te invito a hacer un viaje diferente, no un viaje con los pies, sino con el corazón, a caminar juntos, de la mano de los relatos de Chico Xavier y de la luz de la doctrina espírita, hacia ese lugar que, aunque invisible a los ojos, es tan real como el amor que sentimos por quienes ya no están aquí, pero que, de alguna forma, siguen tan cerca, tan presentes. Tal vez lo que escucharás hoy sea ese susurro que tu alma llevaba tiempo esperando, porque este no es un video más, este es un encuentro contigo mismo, con tus miedos, con tus saudades, con tus preguntas, y con esa parte de ti que, en silencio, ya sabe que la vida nunca termina. Cuando Chico sintió que su cuerpo se debilitaba, cuando la enfermedad lo llevó al borde de la existencia física, algo comenzó a cambiar. Su respiración ya no era suya, su pecho subía y bajaba, como sostenido por una cuerda invisible, frágil, tenue, y entonces lo inevitable sucedió. Sintió que su alma comenzaba a desprenderse, lentamente, como si un hilo de seda se soltara uno a uno de los nudos que lo mantenían atado a la materia. Fue entonces cuando se vio desde fuera, desde lo alto, podía ver su propio cuerpo, tendido, inmóvil, rodeado de manos que lo cuidaban, pero sin poder ya alcanzarlo. Una sensación extraña, profundamente extraña, lo envolvió. No había más dolor físico, pero tampoco había palabras, porque de pronto se dio cuenta de que ya nadie lo veía ni lo escuchaba. El primer impacto fuera del cuerpo fue el vacío, no por estar solo, no, sino por comprender de golpe que la vida material se quedaba atrás. Chico contaba que sintió algo que jamás olvidaría, la certeza de que, en ese instante, todo lo que somos ya no se sostiene en el cuerpo, sino en lo que hemos sembrado en el alma, lo que somos de verdad. Fue en ese momento cuando entendió que el pensamiento ya no es pensamiento como aquí. Allá, el pensamiento es materia. Cada emoción, cada idea, cada recuerdo se vuelve imagen, se vuelve paisaje, se vuelve realidad inmediata. Si piensas en alguien, lo sientes cerca. Si recuerdas una tristeza, ella toma forma, te envuelve, te abraza o te aprisiona. Es ahí donde se hace tan evidente la importancia de lo que cultivamos en la mente y en el corazón. Guiado por Emmanuel, comenzó entonces a atravesar lo que en el plano espiritual se conoce
como el umbral, una zona donde las almas, aún cargadas de dolor, de culpa, de rabia o de apego, permanecen sin entender, sin aceptar que la vida física ha terminado. Allí, Chico vio lo que muchos no podrían sostener: almas atrapadas en sus propios pensamientos, recreando escenas de sufrimiento, de pérdida, de remordimiento, sin darse cuenta de que ellas mismas eran las que sostenían ese escenario. Allí aprendió un error silencioso, pero devastador: el apego. Apego a las cosas, a la casa, al cuerpo, al nombre, a la imagen, a la idea de yo. Espíritus que no aceptaban que todo eso se queda aquí, que ninguna propiedad, ningún título, ninguna apariencia puede cruzar el umbral de la muerte. Lo único que traspasa esa frontera es el amor, lo que hemos hecho por los demás, las manos que tendimos, las lágrimas que ayudamos a secar. En medio de ese paisaje gris, denso, lleno de sombras que eran pensamientos y no cuerpos, apareció nuevamente Emmanuel, lo sostuvo, lo abrazó y le dijo, con esa voz serena que tantas veces lo guió: nadie, absolutamente nadie, muere solo. Siempre hay manos que te esperan, que te reciben, que te acompañan. Y fue entonces cuando comprendió la importancia de la fe, no como creencia ciega, sino como certeza de que el amor nunca, nunca abandona. Pero había algo más, aún más doloroso de comprender. Muchos no saben que han muerto. Sí, espíritus que siguen creyendo que están vivos, caminan por sus casas, llaman a sus seres queridos, se desesperan porque nadie responde. Es el choque de la conciencia, el desconcierto de no entender que ya no pertenecen al mundo de la materia, y todo eso no por castigo, sino por ignorancia espiritual, porque pasaron la vida entera creyendo que la muerte era el final, o peor aún, sin querer pensar en ella. Y entonces aparece otro enemigo silencioso: la culpa. Chico vio con sus propios ojos espirituales lo que la culpa hace con las almas: las encierra, las ata, las lastima, mucho más que cualquier castigo divino. Son ellas mismas quienes, con sus propios pensamientos, se condenan, se castigan, se repiten una y otra vez: ¿por qué hice eso? ¿Por qué no pedí perdón? ¿Por qué no dije que amaba? ¿Por qué no fui mejor? Y en ese eco, el sufrimiento se vuelve cárcel. Pero así como hay sombra, hay luz, porque Chico también fue testigo de algo profundamente hermoso. El amor no se detiene, ni siquiera en el umbral. Espíritus que ya habían alcanzado planos más elevados, descendían sostenidos por la fe, por la misericordia, para buscar, para abrazar, para rescatar a aquellos que amaron. Madres que venían por sus hijos, hijos que extendían sus manos hacia sus padres, amores que nunca se habían ido, solo esperaban el momento de reencontrarse. Y entonces otro aprendizaje le fue revelado: el impacto emocional de presenciar tu propio velorio. Porque sí, muchas almas asisten, y allí el alma descubre quién llora y quién ora y quién agradece y quién simplemente ya te olvidó. Algunas almas sienten paz al ver que fueron amadas, otras se desesperan al escuchar palabras de odio, de rencor, de disputa, incluso en el momento de la despedida. Pero lo más profundo, lo que realmente eleva a un espíritu en el momento del tránsito, no son los rezos vacíos, no son los homenajes, no son las flores. Es la vibración de lo que sembró en la vida, es el amor que dio, es el servicio silencioso, es el perdón que ofreció, es la huella que dejó en las almas, no en las paredes ni en los objetos. Y sin embargo, muchos aún permanecen aferrados a sus casas, a sus camas, a sus recuerdos materiales, sin entender que esa casa ya no es suya, que ese cuerpo ya no les pertenece, que lo único real ahora es la vida del espíritu. Y cuando no hay comprensión, llega el susto del vacío. El alma esperaba encontrar el cielo que le prometieron, ángeles, cantos, paz inmediata, pero encuentra silencio, un silencio que no castiga, un silencio que refleja, porque el plano espiritual es exactamente el espejo de lo que fuimos, de lo que somos. Pero hay algo que Chico nunca olvidó: el poder de la oración, porque una simple, sincera, humilde oración lanzada desde un corazón que ama, se convierte en luz. Luz que atraviesa las densidades, luz que rompe las sombras, luz que, como un puente, une el mundo de los vivos con el mundo de los espíritus. Chico vio cómo esas oraciones llegaban como manos extendidas, como abrazos de energía que liberaban, que aliviaban, que guiaban. Finalmente, cuando Emmanuel consideró que era suficiente, lo condujo de regreso. Chico sintió que su alma regresaba lentamente, como si se deslizara dentro del cuerpo, que ahora le parecía pequeño, limitado, frágil. Y al abrir los ojos entendió de que nada, absolutamente nada, sería igual. Desde entonces,
Vivió cada día como si fuera el último. Aceptó su misión con aún más amor, más entrega, más humildad, y repetía con frecuencia: volví no para mí, sino para servir, porque entendí que servir es amar, y amar es el único sentido real de estar aquí. Y ahora, tal vez tú, que me escuchas, te preguntes: ¿dónde está esa persona que amo y que partió? O quizá te preguntes: ¿qué pasará cuando sea mi turno de cruzar? Y no te voy a dar respuestas fáciles, porque Chico tampoco lo hacía, pero él nos dejó una certeza, una única certeza, que sostiene, que consuela, que da paz. El amor no muere, el amor nunca muere. El amor es la única fuerza que atraviesa el tiempo, el espacio, la vida y la muerte. La muerte no es una puerta que se cierra, es una ventana que se abre para quien preparó su mirada interior para ver más allá. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti, que sea luz para quien también camina bajo la sombra de la saudade, del miedo o de la duda. Y si deseas, acompáñanos aquí, en este espacio, donde las almas se encuentran, se reconocen, se abrazan y se acompañan en el viaje de la vida hacia la vida mayor.